La migración es un tema complejo, y más compleja aún es la relación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con este tema. Hoy platicaremos de las migraciones que dieron origen al mundo y a los Estados Unidos como los conocemos. También hablaremos del pasado migratorio del presidente y su círculo más cercano, porque finalmente todos somos migrantes, incluido usted, Mr. Trump. Hoy toma posesión uno de los presidentes más polémicos de la historia moderna, Donald Trump. O lo amas o lo odias. Con este cabrón, al igual que con otros líderes populistas del continente, no hay puntos medios. Y esa relación de amor-odio es producto directo de sus discursos. Sus propuestas se basan en una visión del mundo fiel al estilo de las matinés de cowboys gabachos, donde los vaqueros de sombrero blanco son siempre los buenos y los de sombrero negro somos siempre los malos. Y en su mente, él y sus seguidores siempre visten de blanco. Uno de los puntos centrales de este nuevo periodo es la inmigración ilegal, aunque más concretamente pareciera ser la inmigración de ciertos países y ciertos colores de piel. En sus discursos prácticamente culpa de todos los problemas de su país a este fenómeno. Y aunque ya es su segundo periodo al frente de la Casa Blanca, en esta ocasión sí parece ir en serio. Tan en serio que muchos países ya están tomando medidas para lo que promete ser un auténtico desmadre: las deportaciones masivas. Puedes o no estar de acuerdo con él, pero al final ninguno de nosotros estaría aquí de no ser por la migración. La primera gran migración de la humanidad comenzó en África hace unos 70.000 años. Los primeros Homo sapiens comenzaron a desplazarse hacia Oriente Medio, Europa, Asia y finalmente hacia Oceanía y América. Y francamente dudo mucho que llevaran visa o pasaporte. Gracias a esta migración es que absolutamente todos nosotros estamos aquí, llevando un pequeño pedazo de mamá África en nuestros genes. Así, la historia de la humanidad está llena de migraciones que transformaron civilizaciones y culturas. Desde Asia Central hasta Europa y la India, la expansión de los pueblos indoeuropeos influyó en los idiomas, las costumbres y la religión que aún persisten hoy. Gran parte de las lenguas modernas en Europa tienen raíces indoeuropeas. La diáspora judía es uno de los primeros ejemplos de migración forzada, con el pueblo judío desplazado a lo largo de Europa, África y Medio Oriente tras la destrucción del Templo de Jerusalén. Esta migración forzada contribuyó al desarrollo de comunidades judías en todo el mundo, que aunque judíos también son parte de las naciones a donde emigraron. La colonización europea de América es un proceso migratorio que cambió completamente al continente americano. No solo trajo nuevas tecnologías y culturas, sino que también desplazó a las poblaciones indígenas y alteró los ecosistemas locales, dando origen al continente americano como lo conocemos actualmente, ya sea bueno o ya sea malo. Una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad es la migración forzada africana, con millones de africanos llevados a América en condiciones inhumanas. La contribución de estos migrantes forzados es y fue fundamental para la economía y la cultura del continente. Y en la actualidad, millones de personas migran buscando mejores oportunidades o huyendo de guerras, violencia, crisis económicas, las cuales, en la mayoría de las ocasiones, son causadas por los propios países del primer mundo que ahora quieren cerrarle sus puertas. Este fenómeno sigue transformando sociedades y creando comunidades multiculturales. Así que, como ves, la migración es parte de la humanidad. Y si eres de los que se siente muy nativos, tal vez sea un buen momento para que te hagas un estudio de ADN. No pierdes nada, cabrón. Eso sí, prepárate para un resultado que tal vez no te guste, porque tal vez no seas tan nativo como tú pensabas, güey. Estados Unidos se autodenomina la tierra de las oportunidades, pero eso no sería posible sin la aportación de millones de migrantes a lo largo de su historia. Aunque los primeros migrantes al territorio que hoy conocemos como Estados Unidos llegaron hace alrededor de 30.000 años, de ellos sabemos muy poco. Sin embargo, hace unos 15.000 años, la cultura Clovis cruzó el estrecho de Bering y en menos de 5.000 años habían colonizado ya todo el continente. Fueron estos pequeños grupos de nómadas los originales americanos, quienes, migrando, dieron origen a una infinidad de pueblos como los apaches, cherokees, sioux, iroqueses, inuit, entre muchos, pero muchos otros, siendo a ellos a quienes se despojó de sus tierras en siglos posteriores. Así que recuerda, nadie es ilegal en tierra robada. A partir del siglo XVII, los ingleses establecieron las primeras colonias permanentes en la costa este de Norteamérica. Franceses y españoles también jugaron un papel importante, influyendo en la cultura, la lengua y la religión en regiones como Luisiana y California. Los españoles trajeron consigo la tradición del mestizaje, que todavía define la identidad de muchas comunidades del suroeste del país. Durante el siglo XIX, Estados Unidos vivió grandes olas migratorias. Los irlandeses llegaron huyendo de la gran hambruna y trajeron consigo una cultura vibrante. Los alemanes contribuyeron al desarrollo industrial y agrícola, además de introducir tradiciones como los festivales de cerveza.
benditos alemanes. Los chinos llegaron durante la fiebre del oro y ayudaron a construir el ferrocarril transcontinental, siendo víctimas de las primeras leyes anti-inmigración. Asimismo, entre 1870 y 1924, cerca de 2 millones de judíos llegaron a Estados Unidos, principalmente de Rusia y Europa del Este. Finalmente, durante el siglo XX, los italianos, otra oleada de judíos, y los mexicanos trajeron consigo sus tradiciones y contribuyeron significativamente a la cultura, a la ciencia y a la economía estadounidense. Cada ola migratoria aportó algo único a la cultura y a la economía del país. La ironía de todo esto es que muchos de los que ahora quieren cerrar las fronteras son descendientes de estos migrantes. Una de las justificaciones imaginarias de las políticas de Trump es la de los bad hombres, personas sin oficio ni beneficio que solo cruzan la frontera para cometer delitos. Sin embargo, cuando se habla de criminalidad en Estados Unidos, la estadística muestra que los delitos violentos suelen estar relacionados principalmente con ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. Y los delitos de odio, para sorpresa de nadie, son cometidos principalmente por nativos de raza blanca. Un caso que llama la atención es el de los mexicanos, quienes son responsables del 23% de los crímenes del orden federal, es decir, más del doble de su grupo poblacional, que es del 10.8%. Sin embargo, habrá que decir también que de los casi 13,000 delitos del orden federal, más de 10,000 son por cruzar la frontera sin papeles, es decir, mojados. Casi 2,000 fueron por tráfico de drogas o personas, y tan solo 183 por portación ilegal de armas. Sin embargo, hay casos donde la inmigración y el crimen sí pueden ser relacionados. Suecia es un ejemplo interesante. Por años fue uno de los países más abiertos a la migración. Pero esto también trajo algunos problemas, principalmente relacionados con ciertos grupos inmigrantes. Las estadísticas del país muestran que los delitos violentos han aumentado en los últimos años, y una parte excesiva de estos delitos ha sido cometido por personas con antecedentes migratorios. Esto ha generado un debate sobre la integración de los migrantes. Este caso evidentemente muestra que una mala gestión de la migración puede acarrear problemas, pero también generalizar y culpar a toda una comunidad es peligroso y excesivamente simplista. Al escuchar sus desvaríos verborreicos ultranacionalistas, uno podría pensar que Donald tiene sangre cherokee, inuit o navajo, o ya de jodido ser descendiente de los primeros inmigrantes a Estados Unidos. Pero la realidad es mucho más triste. Su abuelo, Frederick Trump, nació en Alemania y emigró a Estados Unidos en 1885, huyendo del servicio militar obligatorio, lo que le hizo perder su nacionalidad. Ya en Estados Unidos fundó diversos negocios en la costa oeste, como burdeles y cantinas, ya saben, puro business familiar de calidad. Su madre, Mary Ann McLeod, nació en Escocia, emigró a Estados Unidos en 1930 y trabajó como empleada doméstica hasta casarse con Fred Trump, el padre de Donald. Su esposa, Melania Naus, nació en Yugoslavia, hoy Eslovenia, en 1970 y emigró a los Estados Unidos en los años 90. Conoció a Trump en una fiesta y se casaron en 2005. Como dato curioso, los padres de Melania obtuvieron la ciudadanía a través de un sistema muy criticado por el presidente de los Estados Unidos, la migración en cadena, en el año 2018, cuando Trump ya era presidente. Y finalmente, habrá que hablar aquí de quién es el principal propagandista anti-inmigración de los Estados Unidos, el magnate Elon Musk, quien ni siquiera nació en Estados Unidos, ya que nació en Pretoria, Sudáfrica, y migró a Estados Unidos hasta que tenía 17 años. Así que así las cosas. Un inmigrante de segunda generación, descendiente de un proxeneta por la línea paterna, de primera generación por la línea materna, con una esposa yugoslava y un mejor amigo sudafricano, son ahora quienes están en contra de la inmigración a los Estados Unidos. No puedes inventar alguna mamada de ese tamaño. Y ahora te traigo un dato migratorio cervecero chingón. La historia de la cerveza en México se remonta a 1542, cuando Alfonso de Herrera fundó la primera cervecería en el Estado de México. Posteriormente, la cerveza se popularizó por todo el territorio gracias a las migraciones de alemanes que se distribuyeron por el país. Y en una ironía de la vida, la cerveza más vendida en los Estados Unidos es Modelo Especial, una marca mexicana fundada por migrantes españoles. Así que en honor a estos benditos migrantes, levanto mi Modelo Especial y brindo por ellos. Ah, su madre, qué buenas tags. La historia de la humanidad es una historia de migraciones. Migrar es parte de lo que nos hace humanos.
Solo el tiempo dirá si la economía de Estados Unidos está lista para desprenderse del motor económico que representa a los federales. Si Trump cumplirá su palabra o todo fue llamarada de petate para llamar las elecciones, como en su primer periodo, quedará claro muy pronto. Así que antes de pensar en construir muros o aislarse del mundo, hay que recordar a todas las culturas que han cruzado fronteras para hacer del mundo un lugar más rico, más diverso y con chévere. Gracias y hasta la próxima.